Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este encuentro síncronos de la asignatura Computación 1 en la noche de hoy, 13 de junio de 2024. Vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a ir recapitulando. Nosotros estamos ya en la fase final de la etapa 2, que son el drenaje, llamada drenaje. Hoy les monté o les abrí, mejor dicho, ahí en el aula que estaban en la otra vuelta. O sea, porque he cambiado un poquito el aula con respecto al semestre pasado. Entonces, drenaje, antes estaba solamente el sistema numérico. Ahora no, ahora está sistema numérico y programación secuencial. Por eso que le aumenté el valor. El semestre pasado el cuestionario tuvo un valor de 5 puntos, ahorita va a tener un valor de 10 puntos. Entonces, en eso también quería comentarle los cambios en el plan de evaluación. Entonces, fíjense, la etapa 1, que es cimentación, son 5 puntos que corresponde a la tarea que realizaron con el formato Pechacucha, la presentación y el video. En drenaje van a tener un cuestionario de 10 puntos. Yo les había dicho la semana pasada que se los iba a abrir el fin de semana, pero lo voy a dejar para el día lunes, para que tengan el fin de semana si van a estudiar, o sea, el día lunes lo voy a abrir. La etapa 3, que son las columnas, ahí vamos a ver lo que son los estructuras de decisión. 20%, la etapa 4, llamada paredes y acabado, vamos a ver lo que son los ciclos repetitivos. Y la etapa 5, en pisos y techo, vamos a ver estructuras de datos. Sumamos en lo que es la teoría y eso da 75. Más 25 en la práctica. Ya ustedes vieron la práctica CEO, que es lo que es la aplicación PCI, y la semana pasada, introducción al entorno DEF, que es la fecha para entregar el informe es hoy, 13. Entonces, ustedes vean si todos entregaron, quieren que le amplíe un poquito. La verdad que no he revisado cómo va esta práctica, si cuánto han entregado. Y hoy les abrí la práctica 2, que es introducción a la programación. La semana pasada no hice una explicación de la práctica porque en la práctica está el video de esa práctica. Pero hoy sí vamos a ver introducción a la programación, o sea, la práctica 2 sí vamos a explicarla, vamos a trabajar en ella. Hoy les monté en el aula la calificación de lo que fue la primera, estos 5 puntos, ya lo tienen. Es triste de que solamente 6 personas fueron que entregaron la tarea. Yo incluso les había dicho que podían trabajar en pareja, los 6 entregaron de forma individual. Tengo personas todavía que no han ingresado nunca al aula. Les he mandado en 2 oportunidades, hoy les mandé un correo. Hay 4 personas todavía que nunca han ingresado y hay una persona que tiene más de 20 días sin ingresar al aula. O sea, entonces, esas son cosas que refleja
la falta de compromiso con la materia o los problemas que puedan estar presentando con la materia. A esas personas que están en esa situación, bueno, yo les recomiendo, si no pueden cursarla, es bueno que la retiren porque un 0,1 en la calificación le baja muchísimo el promedio. Fíjense, Alexander Ascanio, nunca ingresado a la plataforma. Héctor Bravo, Luz Contreras. Ok, esas, ¿será que hay otra para acá? Vamos a mostrar los 22. Y Javier Zorrilla, que es el otro estudiante. Eso les envié un correo hoy, ya es el segundo que envío, preocupada por, no sé si es que no van a cursar la materia, si es que tienen problema de conexión, no sé. Entonces, ajá, vamos con la etapa 2, como les estaba comentando, revisando, fíjense, le coloqué unos ejercicios de estructura secuencial. Voy a tratar de colocarle más ejercicios porque hay poquito, pero están resueltos, o sea, es un libro y el libro tiene por lo menos por lo menos el ejercicio 1 tiene el paso 1, que es el análisis del problema, el paso 2, el diseño, paso 3, verificación, y tienen la codificación en C. ¿Ok? Tienen 2 ejercicios resueltos y hay una guía de ejercicios propuestos. ¿Ok? Voy a tratar de ir llenando más este libro, o sea, con más ejercicios, para que ustedes puedan revisar y puedan estudiar. Eso quería comentarles hoy. Profesora, Dígame. pues, disculpe, el informe tenía que llevar eso de análisis de problema y eso, porque las instrucciones decía código fuente y pantallazo, ahí tenía unas instrucciones, yo seguí pues esa. No sé si que tenía análisis, algoritmos y esas cosas. Mira, lo que pasa es que esa es una metodología de trabajo que yo recomiendo que en los inicios deben hacerla. Porque si ustedes no hacen esos pasos, sino que se acostumbran, por ejemplo, de una vez a echar código, puede ser que tengan un mal análisis. Es decir, no lograron entender bien el problema. Si no lo logran entender, es lógico que el programa no va a estar bien, pues. Entonces, yo recomiendo en computación 1 que se hagan los pasos. Y como les digo, con la aplicación PCI, eso les ayuda muchísimo, porque antes hacer el segundo paso, que era pseudocódigo, diagrama de flujo y diagrama Nazi-Shader, hacerlo en otra aplicación. Wow, muchos decían, profesor, eso es mucho tiempo, que de esos circulitos, que la aplicación se los hace, siempre y cuando el pseudocódigo esté bien. Sí, profesora, pero lo que pasa es que ya entregué mi informe, ¿eso me va a bajar calificación o algo? De todas maneras, o sea, yo voy a revisar, pero de todas maneras, acuérdate que las prácticas lo que valen, las 2 primeras prácticas lo que valen son 2 puntos. ¿Ok? Ah, bueno. Ya con entregar, o sea, ya ahí llevas una puntuación. Qué sé yo, de repente no saques los 2 puntos, saques 1,5, o sea, no es mucha calificación que puedas perder, ¿ok? Pero te recomiendo
realizar los pasos. Y más ahorita la práctica 2, porque la práctica 2, que es la que vamos a ver ahorita, ya se dio metodología. Entonces no son 3 pasos, son los 6 pasos que vamos a hacer. Entonces, bueno, después que vea las prácticas, y eso va para el informe. El informe van los 6 pasos, o sea, la parte, lo que es la fase 1, que es paso 1, paso 2, paso 3, que podríamos decirlo previo a entrar a C++, y la fase 2, que es la codificación en C. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, la guía, si ustedes bueno, la tienen en el aula. Hubiese sido bueno que la descargaran. Vamos a trabajar con esta guía de laboratorio número 2, que se llama Introducción a la programación en C++. Hoy vamos a trabajar con unos ejercicios secuenciales. El objetivo de aprendizaje de esta práctica es conocer los diferentes tipos de datos y operaciones que están incorporadas en C++. Estos tipos de datos ya lo vieron ustedes en teoría, lo que es un dato numérico, un dato, si es numérico, que sea entero o sea real, un dato tipo carácter o cadena de caracteres, o datos lógicos. Trabajar con instrucciones sencillas de entrada. Recuerda que aquellas instrucciones sencillas de entrada es cuando ustedes pueden leer desde el teclado, o sea, pueden entrar información al computador. Y salida es cuando ustedes pueden enviar o sacar información del computador. ¿Por dónde lo van a sacar? O sea, ¿por dónde se va a visualizar? Por el monitor. ¿Por dónde van a entrar datos? Por el teclado. ¿Ok? Y vamos a implementar programas con estructura secuencial, empleando la metodología que ya vimos en la teoría. La segunda parte de la guía, tenemos una introducción teórica que la voy a pasar de largo. Muchas de ellas tienen explicación en los recursos educativos que tienen en el aula. Entonces, se lee en la parte de la teoría, toda esta parte, los operadores, fíjense los operadores básicos, operadores aritméticos. En esta primera tabla, por ejemplo, aquí en la última columna, observen los operadores. O sea, a A le estoy asignando el valor de B. A A le estoy asignando la multiplicación de A por B. Esta forma de escribirla, el C utiliza una nomenclatura abreviada. Observen la segunda columna. Fíjense que aquí dice A va a ser igual a A multiplicado por B. O sea, tenemos la variable A, la tenemos tanto de asignación como la tenemos de operando, de operador, ¿verdad? Entonces, cuando esto ocurre, el C puede hacer abreviatura. ¿Qué quiere decir eso? Podemos abreviar, fíjense, diríamos A multiplicado igual B. ¿Ok? Eso lo hace nada más lenguaje C. Es el único lenguaje que hace eso. Cuando ocurre este tipo de sentencia. Aquí fíjense que tendríamos una división. A va a ser igual a A entre B. Lo podemos hacer de forma simplificada. A división igual B. Este es para el resto de la división, este para la suma y este para la resta. Pero si lo hacen de esta manera, no hay problema.
¿ok? Si lo hacen de una forma no abreviada. Lo único que quiero resaltar en este cuadro es que el lenguaje C permite hacer un tipo de sentencias abreviadas. Bueno, los operadores aritméticos, la prioridad que maneja lenguaje C. Fíjense que aquí en este caso, si lo vamos a ubicar de mayor a menor, tendríamos los operadores unarios. Esto no es símbolo de suma y resta, sino este otro tipo por ejemplo, para la negación o para la adición de un número. O sea, estos son operadores unitarios, muy diferente al operador suma y resta. Ok. ¿Cuáles son los que tienen mayor prioridad? La multiplicación, la división y fíjense, el de lo que es la división entera, el resto de una división, el módulo. Y lo de menor prioridad, la suma y la resta. Si hay varios en una sola expresión, se hace de izquierda a derecha. Ok, aquí tendríamos lo que estamos hablando de los operadores unarios. Tenemos lo que es la incrementación y la decrementación. Pueden revisarlo un poquito. Y lo que son los manejos de entrada y salida. Tenemos para entrada, tenemos en pseudocódigo lo que es la instrucción leer y en C++ es la instrucción CIN. IN viene de input. Entonces es entrada de datos. Y el operador mayor mayor. En cambio, para salida, que puede ser escribir, puede ser mostrar, ¿ok? En pseudocódigo. Y recuerden que el pseudocódigo es como tú lo quieras expresar, que uno pueda entender. Aquí en este caso, mostrar, hay muchos en pseudocódigo que colocan en la palabra escribir. Algunos incluso, pero raro, colocan display, o sea, proyectar, o sea, lo más común es escribir o mostrar. ¿Cómo sería en C++? Out. Out de output, salida. Y el operador sería menor menor. Fíjense que entrada es mayor mayor y salida menor menor. ¿Ok? Y lo otro que aparece aquí en la teoría es la programación secuencial. Habíamos dicho en la teoría que es una programación secuencial, aquella que se va ejecutando desde el inicio, paso a paso, hasta llegar al final. ¿Qué es lo que se va ejecutando? Bueno, fíjense que podemos hablar de el proceso de los datos y la presentación del resultado. Entonces hablamos entrada, proceso y salida. Más o menos de esta forma es lo que hablamos de una programación secuencial. O sea, va desde un inicio y va ejecutando sentencia a sentencia hasta llegar al fin del programa. Entonces, ya con esta teoría, vamos a hacer esta actividad. El primer ejercicio, la actividad número 1, vamos a trabajar con estos operadores aritméticos y funciones matemáticas. Vamos a probar estos operadores, algunas funciones matemáticas mediante el desarrollo de una estructura secuencial, empleando la metodología para la resolución de algoritmos. ¿Cuál es esa metodología? La que lleva 8 pasos. Primer paso, análisis del problema. Segundo paso, diseño del problema. Tercer paso, corrida en frío o prueba de escritorio. Cuarto paso,
codificación. Quinto paso, compilación. Sexto paso, ejecución. Bueno, el 7 y el 8, que es la documentación, y la otra creo que era el mantenimiento. Esas dos fases generalmente es cuando hablamos de software o de programas más grandes. No lo trabajamos mucho a este nivel, donde son pequeños códigos, pequeños ejercicios, porque apenas estamos empezando a aprender lo que es la programación. Entonces, trabajamos con 6 pasos. ¿Qué vamos a hacer en esta primera actividad? Bueno, aquí tenemos varios ejercicios, pero nosotros solamente vamos a resolver el punto A y quedan para ustedes, para seguir ampliando sus conocimientos, el punto B, el punto C y el punto D. O sea, ¿qué vamos a hacer? El A, que vamos a resolver. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que vamos a crear un programa que lea 2 números, que lo vamos a ingresar desde el teclado y nos permita realizar las operaciones de, en este caso el punto A, operaciones de suma, de resta, de múltiples de esos 2 números. Ustedes, con calma, después en su casa, pueden leer 2 números y van a hacer la suma del cuadrado del primero, el cubo del segundo y la raíz cuadrada del primero. Entonces, fíjense que aquí van a buscar una función matemática que le permita sacar la raíz cuadrada de un número. ¿Ok? En el 2C van a calcular el resto. O sea, aquí vamos a trabajar con el módulo, con el porcentaje entre el primer número y el segundo número. Y el punto D van a ser el doble del primero por la raíz cuarta del segundo menos el primero. Por eso es que se llama esta actividad, vamos a probar operadores aritméticos y funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir dando solución al punto A. Repito, ¿cuál es el punto A? Leer 2 números desde el teclado y realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 2 números. Entonces, paso número 1 según la metodología. El paso número 1 es análisis del problema. Este paso podemos hacer respondiendo 3 preguntas clave. Pregunta número 1, ¿qué nos están pidiendo? Pregunta número 2, ¿cómo conseguimos lo que nos piden? Y la pregunta número 3, ¿qué necesitamos? En pocas palabras, ¿qué nos están pidiendo? Es la salida del programa. ¿Cómo conseguimos lo que nos piden? Es el proceso. ¿Y qué necesitamos? Son las entradas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la suma, la resta, la multiplicación y la división de 2 números. Puede ser 2 números enteros, 2 números reales. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, aplicando operaciones aritméticas. Por ejemplo, A y B serían los 2 números, ¿verdad? Que vamos a leer. Entonces, para la suma sería igual a A más B. Para la resta, A menos B. Para la multiplicación, A por B. Y para la división, A barra B o división B. ¿Qué necesitamos?
Bueno, necesitamos conocer los valores de A y de B, es decir, leer dos números desde el teclado. Eso es lo que necesitamos. Una vez que tengamos ya ese análisis, podemos hacer un cuadro, el cuadro de argumento, donde colocamos todo lo que hablamos anteriormente. Necesitamos un primer número que dijimos que lo vamos a llamar con la letra A. En este caso lo voy a declarar de tipo entero. ¿Ok? Ustedes pudieran también declararlo de tipo real. O sea, pudiéramos después cambiar a ver qué pasa cuando sumamos reales, o sea, con decimales. Nuestro segundo argumento es el segundo número, que lo vamos a llamar B. S va a ser una variable que me va a almacenar el resultado de la suma. R va a ser una variable que me va a almacenar el resultado de la resta. M, almacenar el resultado de la multiplicación. Y la D va a almacenar el resultado de la división. Fíjense que aquí la D esta va a tener una condición, porque como esta es división, estamos hablando de división, el denominador, o sea, en este caso el segundo número, la B, tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Recuerden que una división entre 0 nos da en el conjunto de números imaginarios, no lo podemos trabajar en el conjunto de los números reales. Entonces, paso número 2. Una vez que ya hemos resuelto el paso 1, que es el análisis, vamos a ir al paso número 2. El paso número 2 es el diseño. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es como un esquema o un pseudocódigo, un algoritmo, vamos a decirlo primero, un algoritmo que es paso a paso para poder crear el pseudocódigo. Entonces, el algoritmo sería, fíjense, paso número 1, inicio. Paso número 2, declarar todas estas variables que están en el cuadro de argumento. Declarar la variable A, la variable B. Recuerden que A y B van a ser los números que vamos a leer. La variable S, que va a almacenar la suma. La variable R, que va a almacenar la resta. La variable M va a almacenar la multiplicación. Y la variable D, que va a almacenar la división. Entonces, declaramos esta variable. Paso número 3. Vamos ahora a solicitarlo. Entonces, pedimos que se introduzca dos números enteros. Y paso número 4, leemos desde el teclado esos dos números enteros. Paso 5, realizamos cada una de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Hacemos nuestras expresiones. Por ejemplo, S va a ser igual a A más B. R va a ser igual a A menos B. M va a ser igual a A por asterisco B. Y D va a ser igual a barrita B. Y paso número 6, vamos a empezar ahora a imprimir los resultados. Podemos mandar un mensaje que diga el resultado de la suma de A más B es tanto, ¿ok? El resultado de la resta es tanto, o sea, vamos a colocar todas nuestras salidas, todos los resultados obtenidos. Entonces, con este algoritmo, los pasos que tenemos que hacer, podemos hacer un pseudocódigo. En este caso vamos a valernos de la aplicación PCI para hacer nuestra codificación. Estábamos en el paso 2, diseño del algoritmo. Ok, tenemos entonces un algoritmo que lo acabamos de hacer de 7 pasos y vamos a llevar
vamos a llevarlo al pseudocódigo y vamos a trabajar con nuestra herramienta de PCI. Entonces, fíjense, el paso número 1, que es inicio, cuando nosotros abrimos PCI, sería como que el proceso, si ustedes quieren, a mí a veces yo llego y lo cambio y le coloco algoritmo. También funciona. Fíjense que se coloca en azulito. Pin algoritmo. O sea, me gusta más verlo que en vez de proceso. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso número 2. Vamos a declarar todas estas variables A, B, S, R, M y D. Y todas ellas las vamos a declarar de tipo entero. Aquí estamos definiendo la D porque se supone que al dividir un número entre, o sea, entero, o sea, si yo divido, por ejemplo, 5 entre 2, me debería dar 2.5, es decir, el resultado debería almacenarse en una variable real. Pero eso no es tan cierto en la ejecución, porque para que almacene de un real, los números, o sea, los operadores se deben declarar también reales, aunque se coloquen, o sea, cuando lo leas como entero. Bueno, entonces, vamos a definir la variable A, B, S de suma, R, M y D, la vamos a definir de tipo entero. Y después le hacemos los cambios. ¿Ok? Ajá. Como entero. Punto y coma. El siguiente paso nos dice, se pide que se introduzca 2 números enteros. Entonces, ahí va una instrucción de escribir, donde vamos a colocar el mensaje y solicitamos el número 1 y después lo leemos en la variable A. Después solicitamos el número 2 y lo vamos a leer en la variable B y después hacemos todo el proceso. Entonces, hacemos escribir, introduzca el primer número entero. Y vamos a leer la variable A, porque se me fue la A para arriba, aquí, la variable A, punto y coma. Ajá, como vamos a repetir esto, pero con la variable B, vamos a copiar y pegamos. Entonces ahora vamos a introduzca el segundo número entero y lo colocamos aquí, que es la palabra B. Ahora vamos a hacer las expresiones. La de suma, por el grupo de WhatsApp me preguntaban sobre esa flechita. Yo con el símbolo de menor y después el de la resta, él automáticamente, fíjese, lo cambia.
y sale la flechita. Pero también vi que unos compañeros, algunos de ustedes llegaron y le escribieron que pueden buscarlo, por ejemplo en Word, copian y pegan. Ok, esa sería la suma, la resta, A menos B, la multiplicación de A asterisco B y la, aquí no me salió la flechita. Ujú. La división ajá, ese sería el paso, estamos en el paso en el 5, realizar todas las operaciones aritméticas. Ahora vamos al paso 6, que es imprimir los resultados. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer una salida donde vamos a tener mensaje, vamos a mandar imprimir, por lo menos en este caso, el resultado de sumar A más B. O sea, cuando esto se muestra en pantalla, no es que va a salir la A, va a salir lo que está contenido en A, lo que contiene A, más el valor que tiene B y después el resultado, que en este caso es ese. Para no escribir mucho, vamos a intentar, pasa que esto es PDF, pero vamos a intentar llevárnoslo para acá. Aquí está. Ok, no me dio ningún error, aparentemente. Ok, fíjense, vamos a guardar este primer ejercicio. Recuerden que es importante llevar como que un orden. Vamos a hacerlo en el escritorio. Vamos a crear una carpeta que se llame laboratorio 2. Y dentro de esa carpeta, bueno, dentro de 2 horas, ya tengo una. Vamos a ponerle M1, así no creo que tenga otra carpeta por ahí. O le pongo mi nombre. Yaneis, así no creo que tenga otra carpeta por ahí. Y aquí vamos a colocarle actividad 1. Ok, fíjense entonces, aquí cambió el nombre, actividad 1.psc, que es el símbolo del archivo generado, o sea, el código fuente que genera en la aplicación PCI. Bueno, una vez que uno ya lo tiene en PCI, y fíjense que me está dando, o sea, no me está dando errores, porque acuérdense que PCI es un intérprete. ¿Qué quiere decir que es un intérprete? Que a medida que vamos colocando nuestra sentencia, él verifica si sintácticamente está bien,
Por ejemplo, si yo aquí me como la coma, vean que automáticamente él saca el error. Y aquí dice que le falta un punto y coma. Es porque esto es un programa intérprete. No es como lenguaje C, que es compilado. O sea, nosotros cuando es compilación podemos escribir el archivo, el programa, y después compilamos para que se revise si está bien, pues si no hay errores de sintaxis. Ok, estamos en el punto 2, que es el de diseño. Entonces, en el diseño nosotros podemos trabajar con pseudocódigo y podemos trabajar con lo que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo lo hace PCI muy fácil. Entonces, vamos a crear, a hacer nuestro diagrama de flujo. Ahí lo tenemos, fíjense. La definición de las variables está como un rectángulo. Las entradas, tanto las entradas como las salidas, esto creo que se llama paralelogramo, ¿no? Y los procesos son rectángulos. Vean que también utiliza los colores. Pero aquí podemos, en este diagrama de flujo, podemos ver nuestro algoritmo de forma gráfica. Podemos trabajar, o sea, esto ustedes lo pueden guardar, lo pueden almacenar en la carpeta que están trabajando, donde están guardando todas las... Pueden tener el clásico y pueden guardar el Nazi Shader, ¿ok? Vamos a decir que vamos a guardar el clásico. Ahí pueden seleccionar también el tamaño. Y aquí lo vamos a grabar como, le vamos a decir que este es diagrama de flujo. Y lo grabamos como un archivo PNG. Podemos guardar el Nazi Shaderman. Y le colocamos aquí que es el NS, Nazi Shader. Ok, diagrama guardado. Ese sería el paso número 2. Diagrama de flujo y diagrama Nazi Shader. Ahí lo tenemos. Ahora, paso número 3 es la verificación. Esta verificación, fíjense que PCI tiene la ejecución, tiene ejecución paso a paso y tiene la ejecución detallada. Entonces, en la clase, cuando vimos el programa de PCI, explicamos cada uno de ellos. Hoy vamos a trabajar nada más con la normal, pues la de ejecutar. Sin embargo, vamos a ir explicando aquí. Fíjense. La línea número 1, que es el inicio, no sale nada aquí en la pantalla. La línea número 2, que es definir las variables. Estas variables se están creando en la memoria, ¿verdad? Se crean todos estos espacios para almacenar estos valores. Y esos espacios tienen estos nombres: A, B, S, R, M y D. Por supuesto que aquí no se ve nada. Pero lo que son las instrucciones escribir, que es la línea 3, sí aparece en pantalla lo que está entre las comillas. Fíjese, introduzca el primer número. Y la línea 4, que es la lectura, aparece entonces el cursor ahí titilando. Esto es lo que me va a permitir entonces introducir
un valor al computador. Vamos a suponer que coloque la variable 6 del primer número entero. Ahora me va a pedir el segundo, estamos en la línea 5, me pide el segundo número, aquí aparece el mensaje y aquí está el cursor ahí titilando. Vamos a colocarle 3. O, bueno, sí, 6 entre 3 me va a dar 2, me va a dar un número entero. Ok. Después, estos procesos lo haces en la memoria. O sea, va a sumar A más B, A menos B, A por B. Y en la línea 11 empieza a escribir esto que estamos mandando a mostrar. Fíjense, el resultado de sumar 6 más 3 es 9. El resultado de restar 6 menos 3 es 3. El resultado de multiplicar 6 por 3 es 18 y el resultado de dividir 6 entre 3 es 2. Ok, esta primera ejecución salió todo bien, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, no nos da una división entera? Vamos a suponer que coloque 5 y 2. Entonces, fíjense, aquí, observe, me está dando un error en la línea 10 donde me dice que no coincide los tipos. El valor a asignar debe ser un número entero. Entonces, ¿qué pasa si yo divido 5 entre 2? Me da 2.5. 2.5 es real. No puedo almacenar esa D, o sea, el resultado no lo puedo almacenar en D porque D está declarado como entero. Entonces, vamos a definir entonces D. Vamos a ver. Vamos eliminamos D de aquí y lo colocamos aquí. Definimos entonces D como real. Volvemos a ejecutar. Vamos a suponer que la que habíamos hecho anteriormente era 6 entre 3, ¿no era? Ok, no había problema. No hay problema. Fíjense, si la D está declarada como real. Ajá. Pero ¿qué pasa si los números, por lo menos 5 y 2, ahora sí, fíjense, el resultado de dividir 5 entre 2 es 2.5. Entonces, ahí ya encontramos una, o sea, que el tipo de variable que tiene que ser D, tiene que ser real, por cuanto puede dar el caso de que cuando se divide dos números, el resultado es real. O sea, no lo podemos declarar entero. ¿Ok? Eso se demuestra cuando hacemos la ejecución. Por eso es tan importante el paso número 3, que es la corrida del programa. Se supone que esto hay que hacerlo antes de ir a programar en C++. Anteriormente, cuando no teníamos esta herramienta de PCI, había que hacerlo en papel. Por eso es que esta primera fase, paso 1, 2 y 3, se llamaba la fase manual o fase de, bueno, yo también diría fase de papel. Y la otra es la fase de computadora. Ya pasamos a la parte de programar. Ahora, vamos al paso, siguiendo ahora el otro paso. Fíjense, realizar la ejecución explica, eso le quedaría a ustedes, ¿no?
realizar la ejecución explicada paso a paso y la explicada, o sea, la que es de detalle, para que puedas comprender qué es lo que está haciendo cada instrucción. Entonces, estos primeros 3 pasos es la fase 1 de resolución del problema. Y ahora vamos a hacer la fase 2, que es el trabajo de computadora. Como les dije, la fase 1 es lo que es resolver a papel, o sea, es la fase manual, resolución del problema antes de ir a la máquina, antes de sentarnos en la máquina. Y la fase 2 sí ya es el trabajo de estar en la computadora y hacer el proceso de edición, compilación y ejecución. ¿Ok? Pero de PCInt también nos ayuda. Fíjense que PCInt nos permite, o sea, el paso 4, que es la codificación en C++, si no tuviéramos esta herramienta, lo que tendríamos que hacer como una especie de traducción, ir a cada línea cada línea de nuestro programa, aquí, y hacerlo, o sea, ¿cómo sería declaración de las variables en C++? O sea, es como traducir, hacer una traducción del programa. ¿Cómo se escribiría escribir? Sería cout. ¿Cómo sería leer? Cin. O sea, sería traducir al lenguaje C++. De hecho, fíjense, yo pudiera copiar aquí y llevármelo para def y ir haciendo los cambios. Pero el PCInt me hace la traducción que yo quiero. ¿Cómo lo hago? Fíjense, aquí por archivo hay una parte que dice exportar. Y fíjense, yo lo puedo exportar a todos estos códigos. Lo puedo exportar al código C, al código C++, al código C, es para visual. ¿Cómo es que se llama el numeral? C numeral. Lo puedo llevar a código HTML, que es en JavaScript, a código Java, a código de MATLAB, Pascal, PHP, Python, QBasic, Visual Basic, imagínense. No hace la traducción a todo. Una maravilla. Entonces, nos metemos por aquí por exportar y nos metemos por donde dice vista previa. Esperamos que se actualice. Aquí en la parte superior, ustedes pueden colocar el tipo de lenguaje que quieren actualizar. O sea, en este caso, ya está seleccionado C++, bueno, lo dejamos ahí que es el que queremos trabajar. Y fíjense, después de un rato, aparece el código. Aquí tenemos el código. Recuerden cuando en la práctica pasada, si la vieron el video, estas 2 barras significa que esto es un mensaje, es un comentario, perdón. Entonces, si quieren esta parte, o sea, ¿de dónde va a empezar el programa? Desde aquí, desde los numerales. Numeral include con la librería IOString, el using namespace std, que es para ver lo que es el cout y el cin. Esta parte de comentario también la pudiéramos eliminar. Todo lo que es comentario podemos eliminarlo, porque realmente lo que es C++, o sea, lo que es el código, son estas líneas. Este es nuestro programa en C++. Entonces, yo lo puedo copiar, fíjense, lo copio y me voy para mi def. Aquí le digo un nuevo código fuente y lo puedo pegar. Ahí está. Vamos a quitar vamos a ponerlo para acá. Ajá. Vamos a guardarlo. Guardar como.
y nos vamos a la carpeta donde estamos trabajando, que está en escritorio, habíamos dicho que era escritorio, y se llama laboratorio 2. Aquí está. Ok, entonces vamos a colocarle actividad 1, porque le estamos colocando ese nombre al ejercicio, ¿verdad? Y ella le va a colocar sus apellidos. En este caso, el apellido sería .cpp, que es esto nos está indicando que es un código fuente de C++. Ajá. Para compilar, fíjense, aquí tendríamos por el menú rápido, este es compilar, ejecutar, compilar y ejecutar. Pero también lo podemos buscar por los menús. En este caso, fíjense aquí, tenemos compilar y también vean que también podemos hacerlo por las teclas. F9 es compilar, F10 ejecutar, F11 es compilar y ejecutar. Por donde ustedes quieran irse. Vamos primero a compilar. Y en la pantalla, en la parte inferior, les va a aparecer si tiene errores o no. En este caso, fíjense, el resultado de la compilación es 0 error, 0 warning. Warning son advertencias. En este caso, no cometimos ningún error. Y si apareciera error, bueno, habría que decirle a PCI que lo hizo mal, ¿verdad? Ustedes aquí, si empiezan a ver el programa, ustedes pudieran ir haciendo, por lo menos aquí en la declaración de variables, tienen dos variables enteras, una real, y después este poco de variables enteras. Yo pudiera hacer esto en una sola línea de código. Yo puedo declarar A, B, suma, S, R y M, ¿verdad? En una sola línea de código. Entonces puedo eliminar esta línea y puedo eliminar estas que están aquí. Ok, fíjense cómo se hace el mensaje de escribir. CO menor menor. Y esta en L es un salto de línea. Si ustedes quieren, no, o sea, si no quieren que salte la línea, pudieran eliminar esa instrucción en L. Si no quieren que salte la línea. CIN mayor mayor es para lectura y aquí tendríamos todos los procesos. Después viene toda la impresión de los resultados. Claro, de repente ustedes dicen, profesora, se ve como extraño. Ajá. Recuerden que tienen que ir familiarizando. O sea, a medida que ustedes van practicando, se van familiarizando. En la pseudocódigo, aquí, por ejemplo, colocábamos coma, pero para C++ es menor menor. ¿Ok? O sea, este menor menor son los separadores que se utilizan en la instrucción de cout. Y mayor mayor es el separador que se utiliza para la entrada. Fíjense que si yo quisiera leer las dos variables, yo pudiera decir mayor mayor, no, y pudiera tener aquí la letra B. ¿Ok? Y leo la A y leo la B. Pero entonces el mensaje ya tendría que ser diferente. El mensaje tendría que decir, introduzca dos números enteros. Pero como lo estamos haciendo, introduzca el número A, introduzca el número B, leo B. Pero aquí es explicándole lo del uso ese de los separadores. Mayor, mayor cuando es CIN, menor, menor cuando es COUT.
¿ok? Bueno, una vez que compilamos, fíjense que la compilación, si vamos por la guía, el paso 4 es la codificación. Entonces, en el informe, ¿qué es lo que se coloca en el paso 4? El código fuente. ¿Ves? El código fuente. Ustedes pudieran, ya una vez que lo copiaron de PCInt o lo copian de aquí de C, lo copian y lo pegan. El código fuente lo deben mostrar no como imagen. Muchas veces me hacen el informe del laboratorio, pero me lo muestran como una imagen. Entonces, a veces yo agarro estos códigos y lo pongo en D para ver si corren, si funcionan. Y si me lo tienen como imagen, no lo puedo hacer. Entonces, ya saben, me lo van a copiar y pegar el código fuente. Ese es el paso número 4. Paso número 4, codificación del algoritmo. Me van a colocar ahí el código fuente. El paso número 5, que es compilación y ejecución. Entonces, en la compilación, fíjense, vamos a buscar, compilar, le damos compilar y lo que yo quiero ver, o sea, el captura de pantalla que ustedes me deben pegar en el informe es, o sea, un capture así resaltando, o sea, lo que yo quiero ver es que diga si tiene errores, si tiene warning, y también quiero ver la ruta que ustedes utilizaron, ¿ok? Por lo menos en este caso, generalmente sale el nombre del usuario de la máquina, sale en qué carpeta están trabajando, ¿ok? Y sale el nombre del archivo que ustedes están haciendo. A mí esta imagen me ha valido mucho, por ejemplo, porque hay personas que no hacen la práctica, sino que la copian. Entonces, si yo no veo este archivo, o sea, yo no veo esta salida, o mejor dicho, cuando yo veo esta salida, yo puedo ver si el archivo está realizado, o sea, si está en la máquina de la persona que me está entregando el informe. He detectado en muchos informes a veces o sea, lo entregan en la misma máquina. A veces cambian el nombre, o sea, es algo que ya por experiencia uno puede saber si la persona copió la práctica. ¿Ok? Entonces, repito, paso número 5, ustedes van que es compilación y ejecución, ustedes van a hacer los capturas de pantalla donde ustedes compilaron, me muestran el resultado de la compilación y la ejecución. Cuando ustedes ejecutan, se ve la pantalla, fíjense, cuando yo voy aquí y le doy a ejecutar, aquí F10, automáticamente sale la consola, ¿ves? Y empieza a salir pues el programa. Fíjense, en este caso, la instrucción, vamos a ver aquí el programa, vamos a bajar un poquito esto. Estamos en esta línea, en la línea 7, donde está el mensaje. Vemos aquí el mensaje, introduzca el primer número y vean el cursor ahí titilando. Vamos a hacerlo igual que en PCI. Vamos a colocar, por decir algo, el número 6. Si yo le doy Enter, sale el otro mensaje, el segundo número. Vamos a suponer que meto el número 3. Y aquí están los resultados. El resultado de sumar 6 más 3 es 9, el de restar 6 menos 3 es 3.
multiplicar y el de dividir, ¿ok? Entonces, en esta etapa, ustedes sacan el pantallazo donde yo pueda ver la corrida, la ejecución, y lo colocan en el informe. Colocan su ejecución en el informe. En el paso 6, es que ustedes en este caso, ustedes están haciendo la verificación. O sea, tienen que hacer varias corridas, varias ejecuciones para detectar si el programa está cumpliendo su objetivo. Fíjense que en PCI detectamos que cuando dividíamos dos números enteros, pero el resultado era real y la variable donde estábamos almacenando el resultado era entero, nos daba un error. Entonces, en ese paso 6, lo que queremos es verificar todas las posibilidades, pues, para ver si todo está, por eso que se llama verificación y depuración, es decir, hacer varias entradas, varias pruebas, de tal manera de que si ocurre algún error podamos depurar el algoritmo, el ejercicio. ¿Ok? Ese es el paso 6. En caso de que no detecten nada, ustedes pueden colocar la observación, pues, de que se depuró todo el ejercicio, se hizo los cambios, está todo bien. Ese es el paso 6. Entonces, fíjense, esa es la práctica, ese es todo lo que ustedes van a hacer para la resolución de los ejercicios. Fíjense que son 6 pasos. Ahora, ¿qué pasa? Que este es nada más el punto A. Entonces ustedes deberían hacer el punto B, el punto C y el punto D para que practiquen de tal forma que puedan practicar todos estos pasos que tiene la guía. ¿Cuál es el punto B? Estamos practicando ecuación en operadores aritméticos. El paso B es suma del cuadrado del primero, el cubo del segundo y la raíz cuadrada del primero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería A al cuadrado, ¿verdad? Tienen que buscar qué función le permite hacer elevar al cuadrado. O encierran entre paréntesis y colocan A por A. O sea, es más el cubo del segundo. Buscan la función para elevar a la 3 o encierran entre paréntesis B por B por B, o sea, 3 veces, ¿no? Porque es el cubo. Más la raíz cuadrada, o sea, tiene que buscar la función que haga la raíz cuadrada de A. ¿Sí? ¿Cómo es la raíz cuadrada en PCI? ¿Cómo es la raíz cuadrada en C++? El punto C van a calcular el resto entre el primero y el segundo. Y el punto D van a sacar el doble del primero multiplicado por la raíz cuarta del segundo menos el primero. Ok, esos son ejercicios que quedan entonces pendientes en la fase de laboratorio. Y como post laboratorio tienen 2 ejercicios. Dos ejercicios. El ejercicio 1, fíjense que son ejercicios secuenciales. Dice, se conectan 2 resistencias eléctricas. Estas nuevas conexiones presentan una resistencia total o resistencia equivalente. Un laboratorio electrónico cuenta con un circuito eléctrico que posee 2 resistencias en paralelo. El laboratorio desea que el programa que solicite, desea
un programa que solicite el valor de las dos resistencias, R1 y R2, y calcule la resistencia equivalente. Leyéndolo así dirían, uy, pero eso está muy feo, profesora, eso está muy difícil. Fíjense que, en pocas palabras, ustedes van a hacer un programa que va a leer dos valores, un R1 y un R2, que son las dos resistencias. Y van a calcular la resistencia equivalente. ¿Cómo calculan la resistencia equivalente? Aquí tienen la fórmula. Resistencia equivalente va a ser igual a R1 multiplicado por R2 dividido entre R1 sumado con R2. Entonces observen que es un ejercicio secuencial. Lectura de datos, van a leer R1, R2, van a hacer este proceso y después van a el resultado. Van a mostrar la resistencia equivalente, es el resultado que da de ejecutar esta expresión. Y en el ejercicio... dígame. ¿Qué pasa? Déjenme volver aquí. ¿Quién me hicieron alguna pregunta o fue que se les abrió el micrófono? ¿No? Bueno, creo que fue el micrófono que se les abrió. Seguimos con la guía. El ejercicio 2 nos habla de un ingeniero que necesita medir la distancia que hay en dos pozos petroleros para tener una aproximación de la longitud de un conductor del oleoducto entre los mismos. Suponiendo que las coordenadas de los pozos son el primer pozo, que se llama T1, su coordenada va a ser X1, Y1, Z1. Y el pozo 2, T2, va a ser X2, Y2, Z2. Van a diseñar un programa para que solicite las coordenadas de los pozos. Es decir, ustedes tienen que pedir, introduzca las coordenadas del primer pozo. Entonces van a leer X1, Y1, Z1. Ajá, luego, introduzca las coordenadas del segundo pozo, X2, Y2, Z2. ¿Para qué? Para calcular la distancia entre los mismos. O sea, ¿qué distancia está un pozo del otro pozo? Bueno, resulta que la distancia la van a sacar con la raíz cuadrada. Vean, de X2, que es la del segundo pozo, menos X1, todo eso elevado al cuadrado, más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado, más Z2 menos Z1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Aquí o sea, es más el enunciado que lo complicado de la cuestión. Aquí lo que ustedes tienen que hacer como un ejercicio secuencial, leen datos, ejecutan procesos y muestran resultados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok. Entonces, el laboratorio 1, la fecha de entrega es hoy. No hay ninguno que, o sea, no, nadie va a pedir un poquito más de tiempo, lo dejo así. Bueno, yo le había escrito por WhatsApp, profe, porque yo la semana pasada no me pude inscribir, Ajá. estaba full trabajando, o sea, no me pude meter a la No puedo. Virtual Uneco. Ajá. No, el jueves me iba a meter, pero como no pudo dar clase, me ocupé y estaba enfermo, y entonces no pude hacer el informe. Y el sábado, Ajá. bueno, me ocupé de trabajando. Bueno, el sábado fue una reunión informativa, o sea, el sábado lo que le di, porque es que en el aula estaba todo lo que íbamos a hacer, estaba con video, pues. Entonces no Ok. iba a estar viendo lo que ya estaba en un video, o sea. Bueno, Ujú. vamos a hacer una cosa. Eh, voy a cambiar la fecha, o sea, yo tenía ganas de hacerlo, ¿no? Del laboratorio 1 hasta el domingo, Ok.
Y este laboratorio, que es el 2, para la otra semana. Puede ser el jueves Ok, o de repente también el domingo, pero ok. de la siguiente semana. Y el día lunes, o sea, tienen, revisen todo, ya cerramos todo lo que es la unidad de, ¿cómo que se llama? De drenaje. Drenaje. Y el día lunes entonces les abro el formulario, que vale 10 puntos. Va toda la unidad de drenaje. Y si ven el aula, ya el aula está abierta. La unidad 3 que no les he mandado es el mensaje. Abrí la unidad 3 que son estructuras de decisión. Ya tienen por lo menos lo que es la parte de teoría. Estructuras de decisión. Entonces, ya eso lo tienen abierto también para que empiecen a revisar y la semana que viene veamos las prácticas de estructura de decisión simple, la compuesta y la múltiple. O sea, todo lo que son las estructuras de decisión para la semana que viene. Entonces, esta Ok, semana perfecto. evaluamos 10 puntos, o sea, ya tenemos 5, más 10 el lunes serían 15. Ya llevan 2 laboratorios que son 4 puntos, llevan 19 puntos evaluados. Ok. Ok. Bueno, voy a detener la grabación.